en la oración. ¿No se recuerda que, esa área, hermanos, de la oración es una área donde Satanás le va a atacar en su vida hasta que usted se muera? Todo el tiempo. Siempre va a haber algo en la cual tú digas, ay, hoy no voy a orar. Y muchas veces es la pereza. Vea lo que dice dice en 2 Timoteo 2:15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios. Pablo le dice a Timoteo que se presente a Dios, dándonos a entender que el obrero debe ser alguien que está constantemente en la presencia de Dios. Que la presencia de Dios siempre esté en tu vida. Que Dios siempre esté presente contigo. Dice la Biblia, procura con diligencia presentarte a Dios. Aprobado como orador. Bueno, ahora, esto, hermanos, de la presencia de Dios solamente la podemos llevar a cabo por medio de la oración. No existe otra manera, sino por medio de la oración. Vea lo que dice Hebreos 10. En Hebreos 10, hermanos, el escritor nos escribe, está describiendo, hermanos, la importancia de la presencia de Dios para la vida del creyente. Hebreos capítulo 10 y versículo 19. Dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice el versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ahora fíjense bien, el escritor o el apóstol estaba describiendo la edificación del templo y menciona el lugar santísimo donde solamente, dice la Biblia, que solo podía entrar un hombre que era llamado el sumo sacerdote una sola vez al año en ese lugar. ¿Por qué podía entrar? Porque ese lugar era conocido o se reconocía como la misma presencia de Dios estaba en ese lugar. Y entonces en ese lugar, hermanos, venía el sumo sacerdote una vez al año y entraba a la presencia de Dios. Y ahí ofrecía el incensario, ahí hacía sus oraciones, ahí pedía por el pueblo, ahí hacía todo lo que tenía que hacer en la presencia de Dios. Una vez que terminaba su función, su trabajo, salía el hombre y ya nadie más podía entrar. Ahora dice el apóstol, hermano, ya ese velo se quitó. Ya la presencia de Dios está libre para nosotros y ahora lo que necesitamos es que te acerques, nos acerquemos a Dios con corazón sincero, que entremos a la presencia de Dios constantemente, que estemos, hermanos, en ese lugar santísimo del Señor, de nuestro Dios, porque nuestro Señor Jesucristo ya abrió el camino, ya quitó el velo y todos pueden entrar. Pero lamentablemente, hermanos, pocos son los que están en la presencia de Dios. Pocos son los que quieren arrodillarse y pasar tiempo con Dios y orar y decir, Señor, aquí voy a estar, voy a ser diligente, Señor, yo no me voy a levantar, no voy a irme de tu presencia hasta que tú verdaderamente vengas y me llenes y me des de tu gracia, de tu poder y tu sabiduría. Hermano, porque a veces queremos que Dios nos bendiga, pero no estamos dispuestos, hermanos, a poner diligencia en que su presencia venga a nosotros. Porque la verdad, hermanos, es que la única manera en que podemos cambiar es que Dios venga y habite en cada una de las partes de nuestra vida, de nuestro cuerpo, de nuestro ser, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en todo, hermanos. Que Dios sea el que habite en ese lugar, en nuestro cuerpo. Pero no estamos dispuestos a sacrificarnos. Queremos mejor quedarnos dormidos porque la oración es como el apóstol Pedro, ¿se recuerda? Había un hombre en la Biblia, hermanos, muy diligente. Bueno, todos los hombres que mencionáramos en la Biblia, hermanos, son considerados diligentes en la oración. Pero hay un hombre específicamente, hermanos, que nos da una ilustración muy clara. El hombre era Jacob. Dice la Biblia, hermanos, cuando él iba a encontrarse con su hermano unos días antes, se le apareció el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová ya se iba a ir, hermanos, para el cielo. Y este hombre, hermano, se quedó agarrado del ángel de Jehová. Y le dijo, no te voy a dejar ir
hasta que me bendigas. Y dice la Biblia, hermanos, que estuvo toda la noche, hermanos, ahí luchando con el ángel. Y no te vayas, bendíceme primero, bendíceme. Toda la noche, hermanos, estuvo ahí pidiéndole al ángel de Jehová que le bendijera. Hasta que le bendijo, hermanos, ya que rayaba el sol, ya que iba a salir el sol, hermanos, entonces el ángel de Jehová le bendijo. ¿Cuántas veces hemos orado de una manera así nosotros, hermanos? Quizás ya cuando tenemos una gran necesidad es cuando nos ponemos insistentemente a pedirle a Dios. Por eso decía el pasaje de la lectura bíblica, ¿verdad? ¿Se tardará Dios en contestarles a los que están ahí diligentes? No, no se tardará en contestarles. Les va a contestar. Pero necesitamos, hermanos, ser diligentes en la oración. Hermanos, las cosas de Dios no son difíciles. Lo único que necesitamos es quitarnos la pereza. Eso es lo único que tenemos que hacer. Repetidas veces notamos en la Biblia, hermanos, el mandato para el cristiano de estar en constante oración. Está en constante oración. Pablo le escribió a las iglesias de Romanos, de Efesios, de Filipenses, de Colosenses, de Tesalonicenses, de todas las iglesias, hermanos, estén en ferviente oración. La iglesia primitiva, hermanos, nuestros primeros hermanos fueron impacto al mundo, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque todos estaban dispuestos a sacrificarse en la oración. En el momento que el Señor Jesucristo subió al cielo, hermanos, dice la Biblia que se reunieron los discípulos con las mujeres y la madre de Jesús y sus hermanos, y estaban en el aposento alto y todos juntos perseverando unánimes en la oración. Y cuando salían a hacer una actividad, hermanos, siempre era de ponerse en oración. Y ahora sí compartir alimentos, pero la principal tarea, la principal necesidad que tenían era de hacer oración. Subían Pedro y Juan al templo a la hora novena, la de la oración, dice la Biblia. Y qué difícil, hermanos, es que los cristianos se pongan a orar juntos. No es posible que, hermano, tú y yo vamos a orar, vete, mira, tenemos una necesidad, vamos a orar tú juntos. No, hermanos, nadie quiere estar dispuesto a orar. Pero, hermanos, hay que hacer una carne asada, ¿sí? Hermano, el sábado a las 7 de la mañana y te miro para una carne asada. Y mis hermanos, ahí están, hasta llegan los que no fueron invitados. ¿Cierto? Porque es una carne asada, porque ahí le vamos a dar rienda suelta a lo que nos gusta. Pero cuando se trata de oración, hermanos, hasta la asistencia a la iglesia es mínima. ¿Sabe por qué? Porque en realidad, hermanos, el cristiano se ha vuelto perezoso. El cristiano, no, estamos caminando un pie en el cristianismo y otro pie en el mundo, hermanos. No hemos sacrificado nuestra carne. Podemos mencionar, hermanos, muchas cosas, hermanos, de la Biblia que nos hablan de la oración, de hombres grandes en la Biblia, y todos, hermanos, eran diligentes en la oración. Moisés, hermanos, cuando Dios le mandó que fuera a recibir las tablas del pacto, los 10 mandamientos, dice la Biblia, estuvo en el monte 40 días y 40 noches en la presencia de Dios. No comió, no bebió agua, 40 días y 40 noches. Cuando regresó del monte, el pueblo estaba corrompido en la idolatría que hicieron de dar del becerro, dándole gloria y honra a algo que no tiene ojos, no ve ni escucha. Moisés se enoja, hermanos, y otra vez se va al monte, hermanos, a otros 40 días. A orar y decirle, Señor, perdona a este pueblo, Señor, si no, ráeme a mí de tu libro. ¿Se imagina el amor de Moisés, hermanos, por este pueblo orando, por rebelde, desobediente y esto, lo otro? Y a veces nosotros no queremos, hermanos, pagar el precio. Llévatelos al infierno, Señor, porque no quiero obedecer. Como Juan y su hermano, ¿verdad? Señor, ¿quieres que hagamos que caiga fuego del cielo para que se mueran nuestros samaritanos? Hasta que dijo, Señor, ustedes no saben de qué espíritu son. Tenemos que ser cristianos, hermanos, que oremos fervientemente. A veces queremos que su presencia de Dios esté con nosotros, su paz. Y a veces, hermanos, hoy en día, hermanos, las personas padecen mucho de muchas enfermedades. Padecemos muchas enfermedades. Y ya está aquí que te dijeron que la depresión, que tienes depresión y uno ni sabe ni qué es eso. Y luego los términos de los médicos en términos de estudiados y nos dicen esto y wow, y queremos pensar
que es una gran enfermedad. Y ahí venimos todos, ya nos dijeron que tenemos depresión, venimos bien deprimidos, ya venimos que tienen cáncer y bien deprimidos, en todas las enfermedades, bien deprimidos. No hay trabajo y bien deprimidos. Hay un hermano de la iglesia que tiene cáncer. Y el hermano, yo le dije, hermano, mira hermano, póngase a orar. Es lo único que tiene que hacer. Porque va a venir momentos en que se va a deprimir. Y nadie en el mundo es capaz de darle la paz, ni yo, en esos momentos. Nadie, hermanos, nadie nos puede ayudar. ¿Qué tiene que hacer el cristiano? Orar, orar sin cesar. Ahora, eso de la depresión, hermanos, es un problema que todos tienen, casi toda la gente tiene depresión. Y vas al doctor y te dice, tiene depresión usted, señora, y le dan unas pastillas. Fíjese, un doctor del mundo estaba dando 10 puntos para la depresión. Y yo me aprendí, hermanos, nomás el número 1, que era el suficiente. Dijo, número 1, dice, la oración. Un médico mundano dijo que la oración es el punto número 1 para quitar la depresión. Y después dijo, la oración quita el 70% de la depresión. ¿Se imaginan? Si la oración quita el 70% de la depresión, ¿qué te quita la pastilla? Nada, nomás la pastilla te la venden, hermano, porque quieren hacer negocio. Pero el cristiano debería ser la persona menos deprimida del mundo, hermano. ¿Sí? Hermano, ¿por qué? Mira, si la oración quita el 70%, sigue orando y el 30% se te va a quitar. No necesitas ni una pastilla. Pero hermanos, es que el cristiano necesita aprender a depender de Dios y estar en constante oración. De que ya se va a morir usted, Señor, nada. Dios, si me dice Dios que voy a morir, sí me voy a morir. Dios le dijo a Isaías, ve y dile a Ezequías que arregle su casa porque se va a morir. Vino y le dijo a Ezequías, ¿sabes qué? Dios dice que te alivianes, ya te vas a morir mañana. Wow. Se volteó Ezequías contra la pared y hizo oración y dijo, Señor, acuérdate de mí. Ten misericordia de mí. Y Isaías ya se había salido de la casa del rey. Estaba en el patio, hermanos. Todavía no había salido del patio. Estaba a la mitad del patio y le habla Dios a Isaías. Dice, regrésate con Ezequías y dile que he escuchado su oración y que le voy a dar vida. 20 años, 15 o 20 años más le dio. Más de vida. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque necesitamos aprender a depender de nuestro Dios. Cuando nos vamos a morir, Dios nos lo va a hacer saber. Yo espero que nos lo va a hacer saber. Pero necesitamos estar en comunión con Él. Amén. Sí, hermano. Dios nos va a preparar para todas esas cosas. Número 2, hermanos, diligente en la palabra de Dios. La otra descripción que Pablo le señala a Timoteo es que usa bien la palabra de verdad. Vea lo que dice 2 Timoteo 2:15. Dice que usa bien, al final, que usa bien la palabra de verdad. Esta descripción, hermanos, solo se puede decir de alguien que está en una constante meditación de ella. Alguien que está, hermanos, en una constante meditación de la Biblia es el que va a usar bien la palabra de verdad. Alguien que ni siquiera se asoma a la Biblia, hermanos, entre semana, no va a llegar a usar bien la palabra de verdad. No puede, hermanos, aunque quiera. Hay muchos cristianos que dicen, yo tengo 15 años en la iglesia, wow, ni siquiera sabe dónde queda Génesis. Yo tengo tantos años en la iglesia, hermanos, y anda y encuentra libros que ni siquiera hay en la Biblia. No sé si le ha pasado cuando viene un predicador y dice un libro de fulano y no hay ese, y todos los que no saben la Biblia andan búsquenlo y búsquenlo. Los que no saben de la Biblia lo andan buscando. Ahora, hay gente que es nueva, ¿verdad? Y no sabe de verdad. Cuando recién comenzamos el cristianismo, comenzamos sin saber nada de las cosas de Dios. Así es. ¿Se acuerda cuando comenzó y que dónde estaba ese libro? Y ¿dónde estará? ¿Dónde estará? Y unos ahí, yo me iba al índice, yo buscaba y no, hermano, yo dije de aquí en adelante no va a ser así.
Yo tengo que cambiar, tengo que echarle ganas. Y lo que hice, hermanos, fue leer y leer y leer y leer y leer. Y por la gracia de Dios, Dios me llamó a su ministerio. Pero hermanos, tiene uno que aprender, que usa bien la palabra de verdad. Todos, hermanos, tenemos cosas que no sabemos usar. Hay cosas que no sabemos usar. Yo ayer, hermanos, en el trabajo, había trabajo en landscaping, haciendo sistema de sprinkles, y usamos el Bobcat. Y el Bobcat, hermanos, pues ya tiene una cuchara y se le cambian diferentes partes. Y yo miraba al que trabajaba ahí, que levantaba la cuchara y la tierra, y yo decía, no hombre, ese Bobcat, yo puedo usarlo. Y bueno, llegó un tiempo en que me pusieron a usar el Bobcat, hermano. Me subí al Bobcat, lo prendí, me dijeron, este botón hace esto, esta palanca, y ya, me dieron instrucciones. Muévelo. Y de repente lo moví rápido y ¡bum! Que se me levanta el Bobcat. De repente le moví la palanca y ¡pah! La cuchara así. No, hermanos, de verdad. Y todo, hermanos, era porque todavía no usaba esa máquina. Pero después, hermanos, con el tiempo, hermanos, comencé a usarla, y ahora el Bobcat, hermanos, lo puedo manejar como si nada. Y así cada uno de nosotros hemos experimentado en nuestra vida ciertas cosas que no sabemos usar, pero ahora, hermanos, hasta con los ojos cerrados puedes usarla. ¿Sabe por qué? Porque ya usted estuvo en una constante diligencia, utilizándolo, y ahora usted, mire, como si nada. Ahora usted, hermanos, cuando la Biblia ya sabe, ya la Biblia se abre sola, ¿cierto? Ya la Biblia dice, ¿dónde está este libro? Ya usted fue el primero que lo encontró. ¿Por qué? Porque ya está usando la palabra de Dios, y entre más la usa, y entre más la lee, y entre más aprende de ella, hermano, mejor Dios puede usarlo a usted. Dice la Biblia, hermanos, que necesitamos ser diligentes en la Biblia. Aún el cristiano mejor preparado, hermanos, el pastor, los maestros de escuela dominical, el que canta, el que dirige, el que hace cualquier cosa, hermanos, los que supuestamente deben de estar mejor preparados, deben estar en un continuo aprendizaje de la Biblia. Pero ¿cuántas veces hay, hermanos, de que los maestros de la escuela dominical al último día ya ni siquiera se acordaban que iban a dar clases? Le tuvo que llamar el pastor, la hermana, acuérdese que mañana va a dar clases. La clase de veras, sí, tiene que estar medianoche ahí, hermanos, preparando una media enseñanza porque no ha sido diligente, hermanos. Hermano, prepárese. Ponga diligencia. No esté ateniéndose, o fíjese cuando le toca la clase, cuando le toca limpiar, cuando le toca esto, cuando le toca, póngase a hacer algo. Que cuando que le llame el pastor a la hermana, el hermano, no se preocupe, yo ya sé que sí estoy pendiente, gracias que me llamó, pero estoy pendiente, ¿cierto? O sea que tenemos que ser diligentes. Ahora hay muchos hermanos que ya tenemos muchos años en la iglesia y ya deberíamos de hacer algo en la iglesia. Ya deberíamos de ser maestros. Ve lo que dice 1 Timoteo 4:12, hermanos. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti. Fíjense bien, hermanos, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Cuando tú te ocupas en la lectura, la exhortación y la enseñanza vienen de la mano de la lectura. La verdad, vienen de la mano. Tú puedes llegar a ser un maestro de escuela dominical si te ocupas en la lectura. Dios te puede usar. Los jóvenes especialmente. Jóvenes, echen ganas. Dios te puede usar grandemente. A los 25 o 30 años, Dios te puede llamar a ser pastor ya. Pero tienes que ser diligente. Ve lo que dice 2 Timoteo 3:14, hermanos. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste,
sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este pasaje, hermanos, nos habla, hermanos, de la importancia de enseñarles la Biblia a nuestros hijos. Timoteo era un hombre, el segundo después de Pablo. Bueno, Pablo lo tenía como el gran hombre. Después de Pablo siempre decía a Timoteo. Siempre decía, Timoteo es mi hijo amado. Pero Timoteo, hermanos, fue instruido desde la niñez en las Escrituras. Hermano, enseña a sus hijos a leer la Biblia. Tengan el altar familiar como en su casa. Ya comienza a dejar las cosas de la tele, de los Nintendos y del Wii, y de aquí y de allá. Y hermanos, comienza a leer la Biblia con su hijo. ¿Sabe por qué? Porque hay hijos de cristianos que pueden perderse en el mundo y aún irse al infierno por causa de que no les leen la Biblia. Pero pastor, ya viene a la iglesia. Mira, hermano, la iglesia no garantiza nada. Me acuerdo el pasaje cuando dice la Biblia, el Señor Jesucristo estaba contando la historia del rico y Lázaro. Una vez que el rico se dio cuenta de que no podía salir del infierno, le dice, envía a Lázaro a la casa de mi padre, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Le dijo Abraham, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. No, padre Abraham, pero si alguno se levantara entre los muertos, se arrepentirán. Eso era lo que pensaba, Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de los muertos, de entre los muertos. ¿Se da cuenta, hermanos? Nuestros hijos tienen una gran necesidad de leer la palabra de Dios. Porque solamente la palabra de Dios puede hacernos cambiar de su mal camino. Solamente la Biblia, hermanos, puede darles la vida, hermanos. Solamente la Biblia puede librarlos de la condenación del infierno. La palabra de Dios dice que hay un infierno después de la muerte. Pero muchas veces nosotros los padres, hermanos, ponemos al chiquillo ahí en la tele 2 horas en una película. Y estamos, hermanos, en realidad, de alguna manera mandando a nuestros hijos al infierno. Cuando deberíamos de traerlos a los pies de Cristo y con la misma palabra, mira, hijo, lo que dice Dios. Una de las cosas, hermanos, que le va a ayudar mucho a usted para poder ganar almas es, dice Dios esto. Yo me acuerdo cuando gané a mi patrón del trabajo, hermanos, él me hacía preguntas y yo le decía, la Biblia dice esto, la Biblia dice esto, la Biblia dice esto. Y cualquier argumento que él me ponía, la Biblia se lo derribaba. Y él pensaba que él era mormón, hermanos, bien preparado, ya estaba dando clases y él decía, no, ahorita él pensaba, yo ahorita lo voy a agarrar y le voy a mostrar que él no está equivocado. Y luego le decía, la Biblia dice esto, y le decía la Biblia, hasta que él dijo, wow, ya comenzó a buscar, entendió la verdad, se convirtió a Cristo, después su esposa y ahora viene a la iglesia, hermanos. Porque la Biblia, hermanos, es lo que puede cambiar a nuestra familia, a nuestros hijos. No nuestras palabras. Nuestras palabras, hermanos, las pueden debatir, pero la palabra de Dios nadie puede debatirla. Por eso el obrero de Dios, hermanos, tiene que ser diligente en la palabra de Dios. ¿Cómo puede una persona floja en la lectura de la Biblia desarrollar un buen uso de ella? No podemos, hermanos. Necesitamos ser diligentes en la palabra de Dios. Diligente en la iglesia. Un día me llamó un hermano. Un día le hablé a un hermano. Dijo, hermano, ¿cómo estás? Bien, pastor. Dice, estoy bien contento. Dice, había salido temprano de su trabajo. Y en la noche, a las 8 de la noche, dice que comenzó a leer la Biblia. Dice, no, hermano, wow, tremendo. Dice, estaba bien metido. Dice, no sé, Dios me habló y no me dormía hasta las 3 de la mañana, dice, y no me sentía cansado, y wow, tremendo.
mi hermanos, cuando uno hace eso, es Dios el que te da las fuerzas. Y déjame decir una cosa, hermanos. A veces nosotros decimos, ay, es que cuando están jóvenes, ahora los jóvenes tienen mucho tiempo para dedicarse a las cosas de Dios, dice la Biblia. Pero ya que no estamos casados, hermanos, tenemos la excusa de que, ay, es que estoy casado y ya tengo que, te dice la Biblia que tengo que atender las cosas del mundo, cómo agradar a mi esposa y cómo agradar a mi esposo. Y comenzamos a poner esa excusa, hermano, para no entregarnos a Dios. Pero la verdad lo que el apóstol está diciendo, hermano, no te estoy diciendo que veas a los jóvenes para que tú te excuses, sino aún como ya estás casado, tienes la responsabilidad de seguir haciendo las mismas cosas que hacías cuando estabas joven. Amén. En las cosas de Dios. Porque no ha cambiado. Sigue siendo el mismo Dios y sigue teniendo la misma presencia. Tienes que seguir, hermano. Y la verdad es que cuando uno se casa, hermano, tiene que buscar el tiempo para buscar a Dios. Pero vengo cansado del trabajo. ¿De qué, hermanos? ¿De qué? Ahora sí se cansa un poco del trabajo, hermanos, pero ya las máquinas hacen todo por nosotros. ¿Cierto? Ya no tienes que agarrar el pico y estar ahí, y la pala, ya todo, hermanos, mira, va a tornear va a meter un tornillo y agarra el taladro. Y cualquier cosa, hermanos, si ya corta un árbol, hermanos, ahí está la motosierra. Antes un hacha, hermanos. Antes sí se tenía que trabajar. Y ahora venimos, hermanos, del trabajo y hermanas, esposas también. Ay, es que tengo tantos niños y esto y lo otro, hermano. No, eso no es excusa, hermano. Porque la Biblia dice, hermanos, que no perezosos, fervientes en espíritu. ¿Pero qué hago, pastor? Bueno, la única cosa que le queda, levantarse más temprano o dormirse más tarde. No, pero es que al otro día me tengo que levantar a las 5 de la mañana para irme al trabajo. Mira, hermanos, el Señor Jesucristo, Él se desvelaba orando y al otro día tenía que atender a una multitud que ya estaba desde temprano ahí esperándolo. Queremos que nos hables. Y terminaba la predicación, se iba la gente, despedía a la gente, se iba al monte a orar, pasar toda la noche y venía en la mañana y ya estaba la gente otra vez ahí. ¿Y estos qué tienen? ¿Sabe por qué, hermano? Porque como el Señor estaba en la constante presencia del Padre, Él tenía que darles a esta gente de tal manera que venían a buscarlo. Ese era el trabajo de Él. Y es nuestro trabajo ahora como cristianos, hermano. Pero muchas veces no tenemos que darle a la gente porque no tenemos la presencia de Dios en nuestros días. O sea, la llenura de Dios sobre nosotros. Número 3, hermanos, diligente en la iglesia. Qué bueno que vino a la iglesia, dijo el pastor. Y sí es cierto, hermanos, qué bueno que vino a la iglesia. Y que hubo cosas que quizás le iban a impedir venir a la iglesia, pero qué bueno que fue diligente hoy para venir a la iglesia. Y hay veces en las que en realidad el trabajo impide venir a la iglesia. Sobre todo cuando son nuevos en la fe. A veces el cristiano nuevo en la fe, el trabajo le impide venir a la iglesia. Pero va a ir aprendiendo a que la iglesia es importante para su vida. Pero hay veces que ya los cristianos decidimos, el miércoles no voy a venir. O el domingo nomás en la tarde. ¿Cierto o no? Y no tenemos otras cosas que hacer más que por pereza. Es que a las 10 de la mañana. Y luego todavía queremos que Dios traiga un evento. Así no, hermanos. Así Dios no lo va a hacer. Había un predicador, hermano, que se llamaba Carlos Spurgeon allá en Inglaterra. Su iglesia se componía de una membresía de 10,000 personas. 10,000 personas. Nosotros aquí no somos ni el 1%, por decirlo así. Pero 10,000 personas venían a la iglesia a escuchar a este hombre en la predicación. Y adivine qué. El servicio del domingo en la mañana era a las 6 de la mañana. Y los 10,000 venían a la iglesia. A las 6 de la mañana venía a la iglesia. No, hombre, que está loco este pastor. ¿Qué se cree? Comenzamos a decir así. En otras iglesias, hermanos, tienen los servicios a las 2 de la tarde y aún a las 2 de la tarde llegan tarde. La verdad, no. Y es que no
no estamos diligentes, hermanos. Deberíamos de prepararnos el sábado, hermanos, dormir bien temprano, hermanos, preparar nuestra ropa, la Biblia, todo, no que ahí andamos a las carreras el domingo en la mañana, ¿y dónde está? Y todos enojados y frustrados, y venimos a la iglesia bien peleados, porque no fuimos diligentes para venir a la iglesia. Pero si el sábado en la noche estamos en comunión con Dios, Señor, ayuda al pastor para que no nos grite tan feo. ¿Sí? ¿Puede orar por eso, hermano? Pues la verdad, cuando usted ora por el pastor, Dios le da mensajes poderosos y le va a gritar más feo. En serio, hermanos, miren, a veces queremos que los pastores, ay, ¿cómo no está el Señor Jesucristo aquí para que predique Él? Yo le digo a los hermanos, mi hermano, yo no soy duro con ustedes ni la mitad. Porque si estuviera Juan el Bautista aquí predicando, los hermanos, diría, generación de víboras. Y el Señor Jesucristo está hipócritas. Imagínense, hermanos. Y yo digo, yo no les grito así de feo. Yo no les digo eso, yo no les digo que son víboras, nada. Yo no, hermanos, yo hasta les digo, no, hermanos, ustedes qué bueno que vinieron a la iglesia y yo creo que eso nos está faltando, hermano, necesitamos gritarles. ¿Se da cuenta? Pero si uno es diligente, hermanos, en prepararse para las cosas de Dios, para la iglesia, las cosas, hermanos, no le va a mirar a uno mal. Y esto, ¿sí? Porque estamos preparados, somos diligentes, ¿sí? Es como cuando aquella persona edifica su casa, como dice la Biblia, y la pone sobre la roca. Está preparado y va a venir fuertes vientos y fuertes ríos con ímpetu y no va a tener que vengan, no le hace, estoy preparado, ¿sí? Pero cuando uno no está preparado, ¿verdad? Se le lleva de la casa. Ser diligente en la iglesia, hermanos. La persona que es diligente en orar y leer la Biblia se va a demostrar en la iglesia. La verdad, hermanos, no existe otro lugar donde demostrarlo. Bueno, en la iglesia, en el mundo también, por ganancia de almas. Pero había Timoteo, hermanos, cuando Pablo hizo su segundo viaje misionero, llegó a Derbe y a Listra. Y dice que le dijeron, hay un cierto discípulo que le está echando ganas. Y dice Pablo que lo agarró para que fuera misionero con él, Timoteo. Toda la iglesia daba buen testimonio de Timoteo. Toda la iglesia decía, Timoteo, Dios lo está usando. Pero Dios no usa flojos. Dios no usa gente perezosa. Es más, Dios dice que se mueran. No así pues tan feo, pues. Pero dice que no quiere trabajar, que tampoco coma. Usted si no come, ¿qué va a pasar, hermanos? Se va a morir. ¿Cierto o no? Así dice la Biblia, hermanos. No, yo se lo interpreté más difícilmente. Más directo, exactamente. Pero no estoy fuera del contexto. Entonces dice que no quiere trabajar, que tampoco coma. Hay un hombre en la Biblia, Pablo, hermanos, fue un gran hombre de Dios. Vea lo que dice él de su vida. 1 Corintios 15, hermanos, y versículo 8. Cuando está hablando, hermanos, acerca de la resurrección, cuando habla dice el versículo 8, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Fíjese. Dice la Biblia, pero no yo, sino la gracia de Dios. La gracia de Dios conmigo. Oh, hermanos, Dios quiere levantar grandes hombres de Dios todavía. La verdad, hermanos, Dios quiere levantar hombres y mujeres que sean tremendos en las cosas de Dios. Pero necesitamos poner diligencia. Diligencia, hermanos. Como Gedeón. Si nadie quiere venir, yo voy a venir.
Si nadie quiere hacerlo, yo lo voy a hacer. Hermanos, es tiempo de que se levante un varón por lo menos. Y después va a comenzar el avivamiento. Dice la Biblia, busqué un hombre entre ellos que se pusiese en la brecha y que hiciese vallado delante de mí, pero no lo hallé. No hay. No hay quien quiera pagar el precio de ser diligente. ¿Sabe por qué? Porque cuesta trabajo. Y no puede Dios usarnos si nosotros no somos diligentes. Así que el obrero de Dios, hermanos, tiene que ser diligente en la oración, diligente en la Biblia, diligente en la iglesia. La flojera no nos llevará a desarrollarnos para la gloria de Dios. Ve lo que dice Eclesiastés 10:18, hermanos. Eclesiastés capítulo 10 y versículo 18 dice la Biblia: por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Ahora, pónganse a pensar cómo está su vida espiritual. Póngalo en los términos espirituales. Por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Usted quizás es nuevo en la fe. No es para usted esto, pero comience a poner diligencia en leer la Biblia. Quizás usted ya tiene tiempo en la iglesia. Y una de las cosas que notamos normalmente cuando ya tenemos tiempo en la iglesia, que ya no oramos como antes y ya no leemos la Biblia como antes. Eso es seña de que nuestra casa está maltratada. Hay cosas que tenemos que arreglar. Ya no disfrutamos las cosas de Dios como las disfrutábamos antes. Hemos perdido el primer amor. Y ha sucedido, hermanos, por causa de la pereza. Llega el momento, hermanos, en que uno dice: ya leí este pasaje de la Biblia, mejor voy a buscar otro. ¿No le ha pasado a usted eso? Ya me lo sé. Y ya como que ya no encuentra qué estudiar porque usted piensa que ya se lo sabe. Eso es seña de que algo anda mal en su vida espiritual. Qué bendición que vino el hermano. A mí me había pasado eso de repente cuando yo estaba pues creciendo en las cosas de Dios. A veces decía, ya me lo sé. Pero un día dije, algo está mal en mí. Me puse a orar a Dios y dije: Señor, perdóname porque algo está mal en mí, yo no sé qué es. Y ya después volví a leer la Biblia y el mismo pasaje que yo decía que yo me sabía, lo entendía mejor. Y yo decía: wow, qué bueno es Dios. Porque ya pensaba que lo entendía y lo entiendo más mejor. Y todavía lo voy a entender más mejor después. Pero el problema es que ya hemos perdido ese primer amor por causa de la flojera. Por causa de la flojera de orar o de leer la Biblia. Y después se manifiesta. Comienza a dejar de venir a la iglesia un día y después el otro día. Y llega tarde y se sienta hasta el último. Y esto, hermanos, por causa de la pereza. ¿Sí? Ahora, como le digo, cuando uno es nuevo, hermanos, a veces uno llega tarde. Mi testimonio, hermanos, cuando yo me convertí a Cristo, allá en Baker, yo trabajaba de las 6 de la tarde a las 2 de la mañana. Y me convertí a Cristo. Yo no iba a la iglesia, no podía ir a la iglesia porque mi horario me impedía, mi horario de trabajo. Solamente el día que descansaba, un miércoles, iba a la iglesia. Un solo día a la semana iba a la iglesia. Pero después mis horarios cambiaron. Dios me comenzó a poner el horario de las 12 a las 8 de la noche. De 12 a 8 de la noche. En Baker se hace el servicio de 6 a 8, 2 horas. Entonces yo a veces salía temprano, me arreglaba con el cocinero que estaba ahí y yo salía temprano y me iba 5 minutos antes de salida y llegaba a la iglesia ya al último, ya nomás cuando estaban echando la prenda a veces. A veces cuando estaban orando ya para despedirnos. Pero llegaba. Pasó el tiempo y mis horarios cambiaron de 10 a 6. Ya tenía tiempo de llegar a la iglesia. A veces llegaba todo sucio. Más bien siempre llegaba todo sucio al principio, después de estar trabajando en la cocina.
Y después, hermanos, mis horarios cambiaron de 6 a 2 de la tarde, o de 7 a 3. Dios me comenzó a dar tiempo. Llegaba a la iglesia, salía del trabajo, iba a mi casa, me cambiaba, me arreglaba, hermanos, y llegaba a la iglesia 1 hora antes. Yo y Josué. Siempre estábamos 1 hora antes. No sé por qué. Dios puso eso en mi corazón. Pero llegábamos, limpiábamos el edificio, no había alguien encargado específicamente para limpiar el edificio, como cada semana. Pero llegábamos nosotros, primero que todos orábamos, nos poníamos a limpiar la carpeta, comenzamos a poner las Biblias, los himnarios, a preparar todo, a escribir, llegaba el pastor, o a veces ya estaba el pastor ahí, y estábamos todos ahí sirviendo. Y éramos los primeros que llegamos y éramos los últimos que nos íbamos. Porque ahí los hermanos se van, agarran, no recogen nada. No recogían, pues. Nosotros juntábamos los himnarios otra vez, volvíamos a ponerlos, cerrábamos la puerta, hacíamos todo eso en nuestro trabajo, era nuestro trabajo. Nadie nos dijo que hiciéramos eso. Dios lo puso en nuestro corazón. Pero déjeme decir una cosa, a veces también nos desanimábamos. Porque yo a veces miraba y decía, mira, estos hermanos no se compadecen de nosotros. Están viendo que estamos trabajando y no dicen, bueno, les voy a ayudar a aspirar hoy o mañana. Y a veces sí me desanimaba, yo decía, Señor, y ya después decía, no, para la gloria de Dios, yo lo voy a hacer aunque nadie quiera. Yo lo voy a hacer, Señor, quítame de mí este pensamiento, porque va a llegar momentos en que te va a pasar eso. Y que vas a decir, nadie quiere. No importa, tú sigue haciéndolo.